¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a martes 3 de octubre de 2023. Está Erika Muñoz, está Ladislao Ureta con nosotros. Ya se va a integrar Karen Farías, pero también aprovecho de saludar a todas las personas que nos escuchan siempre en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Son el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América. Radio El Pingüino, ahí volví, ¿no? Ya, Radio El Pingüino. Estoy Álvaro, ¿verdad? Sí, 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 ya, te digo muchas gracias. perfecto. Tuve un problema ahí. Radio Pasión Latino de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl y Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Les quiero recordar que estamos en YouTube para que se puedan suscribir y también este programa es en parte transmitido por el aporte de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos que está en una campaña para captar aportes. ¿De qué manera se puede entregar ese aporte? Para las personas que nos ven y nos escuchan, bueno, Álvaro Aróstica nos cuenta los detalles. Querido Álvaro, usted con la palabra. Hola, hola a todos, saludar a los panelistas, a la gente que nos acompaña. Y bueno, como tú bien decías, Felipe, estamos en campaña junto a la coordinadora de seguir reuniendo los fondos necesarios para seguir con este programa y con las actividades que estamos desarrollando en conjunto con la coordinadora. Y si usted quiere aportar, es muy fácil. En nuestra página web, www.lacoordinadora.cl, al entrar, usted en la parte superior derecha de su pantalla va a encontrar la palabra Súmate. Ahí podrá realizar su aporte desde los 1.000 pesos y si usted quiere aportar más, nosotros vamos a estar más que agradecidos. Y lo otro, si es que quiere saber qué estamos haciendo, es muy fácil también nuestro Instagram, @la coordinadora CL. Así que eso por mi parte, Felipe, que tengan un muy buen programa. Gracias, querido Álvaro. Un abrazo. Bueno, de usted por esta parte, Erika y Ladislao, yo abro el programa ofreciendo la palabra a quienes están para que si quieren hacer algún descargo, algo que los tenga atragantados, algo que quieran resaltar, en fin, más allá de la contingencia o que tenga que ver con la contingencia y ahí lo vamos desarrollando. No sé si Erika o Ladislao tienen algo que decir, me hacen con el dedito, si no, arrancamos nomás con los temas que les quiero proponer a ustedes. No sé si tú, Ladislao o Erika, tienen algo que decir. Algo que. Ya, dale tú, Erika. Tú tienes ahí algo parecido. Ah, no, el Sí, yo, aislado, perdón. Voy con el aislado, después voy contigo, Erika. Disculpa. Perdón. Solo mi preocupación por el veto aditivo del gobierno Ya, por en el materia tema de la ley de usurpaciones. de ley de usurpaciones. Sí, Ya. de que Dale un titular, Ladislao, y te propongo que después lo desarrollemos, ¿te parece? sí, mi preocupación de que nuevamente se pongan atenuantes para efectos de castigar con una menor sanción aquellos que cometen el delito de usurpación, operando nuevamente el sentimiento de culpa respecto de la usurpación y de alguna manera validarla, porque bajar las penas es decir, mire, ¿sabe qué? En realidad no es tan grave lo que aquí se está haciendo, porque lo permito, digamos. Si usted roba, roba poco, si es poco, bueno, yo lo voy a beneficiar a usted. No, yo creo que la señal no debe ser esa, bajo ningún respecto. Ya. Bueno, es interesante eso porque recordemos que el día viernes el gobierno ingresó a discusión estos vetos, 10 observaciones de fondo y 4 de carácter formal, 5 supresivos, 4 aditivos y 5 sustitutivos. Recordemos que salvo el de aditivo, requieren de 2 tercios y lo más probable es que no estén los votos. Pero bueno, independiente de eso, te propongo, Ladislao, que lo sigamos. ¿Está la Erika Adelante. por ahí? Erika, ¿estás por ahí o no? Porque si no está la Erika, sigamos con el tema, sí, por pues sí, Ladislao. Ah, sí. ahí No, no, estás. no, no, Ya, no, no. No, ya. dale, 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 dale. ¿Qué tema tú? No, No, yo no, quiero, pero sí, ¿cuál es tu sí, tema? quiero introducir, sí, quiero sumarme, introducir y poder poner de nuevo en la palestra lo que estamos viviendo, bueno, la semana anterior, ¿cierto? A las fiestas patrias, en cuanto a la violencia en los establecimientos educacionales. Creo que nos hemos acostumbrado y hemos normalizado ver hechos tan desastrosos en cuanto a la violencia que al final hicieron noticia el día que ocurren y después todo el mundo se olvida. Me gustaría a mí que
la gente hoy día le hiciera un poco de ruido el que cada vez se está cometiendo más violencia al interior, al extremo de, bueno, lo hablaron en el programa también, ¿cierto?, de rociar con un líquido inflamable a un inspector de un colegio, de un Mm, liceo, y ahí quedó. O sea, el tema no vuelve, nadie hace nada, no se toman las medidas, ni tampoco nadie hace cumplir la ley, porque quiero recordarles que Aula Segura fue un proyecto que costó que se aprobara, pero una vez aprobado, eh, tiene todas las herramientas para que estas cosas sean sancionadas. Entonces, ¿por qué lo traigo a la palestra? Porque hablaba con mi sobrina, yo tengo una sobrina en Canadá. ¿Por qué lo voy a mencionar? Y disculpen que me tome estos minutos, porque a nosotros nos gusta escuchar mucho a los parlamentarios, a las autoridades cuando hablan de los modelos de otros países para traer a nuestro país. Y resulta que yo tengo una sobrina que vive en Canadá, sus hijos estudian en Canadá, ella tiene 3 hijos pequeños, la más grande tiene 14, el más chico tiene 8 y la que sigue 5. Y en el colegio de los niños, el día viernes, no, el día jueves, un alumno prendió un cigarro. Un alumno chico de 12 años prendió un cigarro y se puso a fumar dentro del colegio. ¿Saben qué pasó? El colegio inmediatamente llama a la policía. Llamó a la policía, llegaron a la policía, tomaron al alumno, lo subieron a la patrulla y se lo llevaron. Y fíjense que nadie levanta manifestaciones, nadie está hablando de los derechos humanos pasados a llevar, nadie habla de la falta de dignidad de ese niño, no, porque la policía lo que hace es ponerse en contacto, el colegio se pone en contacto con la policía y la policía se pone en contacto con los apoderados y los papás en este caso van directamente a buscar al pequeño al lugar donde lo tienen y sigue el proceso, el protocolo. ¿Se imaginan que aquí estos niños que llegan con armamento, que fue uno de los temas que usamos hace, o sea, que tocamos en el programa hace unas semanas atrás, o los mm. que están manifestándose, haciendo vandalismo entre los colegios, llegan los carabineros, se los llevan sin más ni más? ¿Se imaginan las penas del infierno que le caen a ese colegio y a esos carabineros en este país? Entonces, a mí me gustaría que pidiéramos a las autoridades que se repasara todo el protocolo que hay en cuanto al uso de las leyes para aplicarlas cuando hay cosas tan terribles como esos hechos que desgraciadamente después se repiten. Eso. Erika, sí, es que está interesante el tema para que lo desarrollemos y después vamos a desarrollar lo de la ley de usurpaciones, que está como ahí en los primeros lugares del análisis de la actualidad, pero yo creo que es súper relevante eso, Erika, y le voy a preguntar al tiro al aislado desde el punto de vista legal y también su interpretación y su percepción del tema. Pero a la Erika, tú como dirigente social, Erika, y que conoce el tema educacional muy bien, ¿qué te dice? ¿Cuál es la sensación que existe entre las asociaciones de padres y apoderados? Eh, ¿cómo abordar este tema? ¿Lisa y llanamente con mano dura, con llamar a la policía y se acabó? ¿Cómo se analiza, cómo se discute? ¿Cuáles son los caminos que se ven, digamos, desde la lógica de los apoderados? Mira, desgraciadamente aquí hay una visión que está bastante poco tomada en cuenta y que es el resto, los apoderados del resto de los alumnos que no son los que caen en el vandalismo, ¿cierto? Que no son los que caen en los ataques ni los que hacen los destrozos. El resto de los apoderados lo que tiene es temor de enviar a sus hijos al colegio, Mm, porque creen que sus hijos corren riesgo, y que tienen razón, corren riesgo cuando en el colegio hay vandalismo de un grupo menor, pero que en el fondo, como gritan más fuerte, son más escuchados en el fondo, claro. ¿cachai? Son más escuchados al final del día. Pero si tú vas a las reuniones, en las asambleas, lo que se pide es mano dura. De hecho, se les pide a los colegios protocolos con mano dura para aquellos que hacen vandalismo, porque, insisto, no son la mayoría de los alumnos, son una minoría, pero son una minoría que mete ruido y que asusta. Hoy Sí, día claro. tenemos, fíjate que yo les cuento, una asociación de profesores tomó contacto hace un tiempo atrás con nosotros, producto de que ellos buscan un poco tener protección respecto a estos hechos y que de alguna manera nosotros como organizaciones de padres le exigiéramos a los colegios que se aplicara el protocolo de la ley Aula Segura, porque en el fondo esa ley protege al docente, protege al asistente de la educación frente a la violencia cometida al interior del colegio. Pero cuando tienes el otro lado, el lado de los colegios, que cuando tú vas como organizaciones y como centros de padres a exigirle a los colegios, bueno, no sé, llama a carabinero, haga algo, o sea, que retire a este niño, déjelo, desvincúlelo, no sé, suspéndalo. Los colegios dicen que ellos, si le hacen una denuncia a la superintendencia, los papás de esos alumnos les van a caer las penas del infierno. Entonces, muchos Mm, colegios tienen miedo a aplicar la norma sabiendo que los protege la ley, tienen miedo a aplicarla por las sanciones de la superintendencia.
Mira qué contradictorio todo. Entonces, ¿cuál es la percepción? La percepción es de abandono, la percepción es que el que delinque dentro del colegio, el que hace destrozos, ¿cachai? El que vandaliza, tiene más terreno ganado que aquellos que quieren seguir con clase. Ahí es donde está el problema. No estoy hablando solo de Tomás, ¿ah? Estoy hablando de cuando hay hechos de violencia al interior del colegio. Sí, por supuesto, que lo hemos visto lamentablemente en el Mm, último tiempo. Ladislao, desde el punto de vista legal, por ponerle un nombre, digamos, efectivamente hay una protección, es fácil de implementar, hay desidia, hay cobardía, hay flojera. ¿Cómo se podría calificar, digamos, este tipo de situaciones y que al final solo perjudican a los que quieren estudiar y que quieren tener un mínimo, digamos, de convivencia escolar, digamos, un mínimo civilizatorio, por ponerle un nombre? Yo creo que, yo creo que hay una, hay una politización del ejercicio de la violencia por parte del Estado, digamos. Y, y en el caso de estos jóvenes, eh, se opera con amparándolos, o sea, mm. amparándolos en el ejercicio de la violencia que ejercen. Y eso por razones políticas, pienso yo. Por lo tanto, no creo que el sistema penal no permita eh, sancionar a quien está cometiendo destrozos de infraestructura pública o destrozos de infraestructura privada. Aquí existe delito de atentado, o sea, de daño a la propiedad privada, de daño a la propiedad pública. No veo que no pueda aplicarse la ley penal juvenil en todos estos casos, no se pueda tomar medidas intrusivas, no se pueda decretar la detención incluso preventiva cuando se porta armamento, como una molotov, por ejemplo. No veo que desde el punto de vista penal no existan las herramientas para poder actuar, sino que yo creo que aquí hay una instrumentalización política de la violencia en los establecimientos universitarios o el establecimiento de colegios. Yo lo veo así, ¿ah? No, porque si tú me dices, a ver, ¿qué razón podría tener la autoridad para no aplicar la ley? Mm, Que la normativa sea poco clara en la expulsión del alumno, que exista la superintendencia, etcétera. No, pero estamos hablando de delitos penales. El tipo fue detenido en la calle con bombas Molotov, Sí, claro. con un armamento. ¿Por qué no se le aplica la ley penal juvenil? Si es menor de edad, digamos. ¿Por qué no se le aplica la ley penal juvenil? ¿Por qué no se les detiene? ¿Por qué no se toman medidas de carácter preventivo en ese tipo de establecimientos? Ahora, donde surgen todos estos problemas, ojo, y este es el tema, donde surgen todos estos problemas es en los colegios públicos. Estos no son los colegios privados, son los colegios públicos, que dependen de quién, de la alcaldía. Y la pregunta es, ¿y esas alcaldías donde se generan todos esos conflictos pertenecen a qué sector político? ¿Quién tiene que tomar las decisiones para sancionar de manera grave, severa? La mayoría están ubicados en el centro de Santiago, donde se producen los grandes problemas. El Liceo de Aplicación, número uno, Instituto el Nacional, Nacional, el Barro pertenece, Arana, sí, están sometidos a la el alcaldía de Barro cuál. Borgoño, Claro, ¿pertenece a cuál alcaldía? A la alcaldía Santiago. de Santiago. ¿Y quién está a cargo de la alcaldía de Santiago? Iracy Hasler. ¿Qué es lo que es Iracy Hasler del PC? ¿Y por qué no se toman medidas? El ministro de Educación también es del PC. ¿Por qué no se toman medidas en contra de estos alumnos? Porque no hay interés político de tomar ninguna medida en contra de los alumnos, de ningún tipo. Porque está bien lo que están Bueno, haciendo. sí. Bueno, eh, Karen, ¿cómo estás? Se integra Karen Farías. Tú sabes muy bien, Karen, que hay días que yo digo que algo que atragante, algo que quieran decir. Ladislao lo acerca del tema de la ley de usurpaciones y esta, digamos, este criterio del gobierno respecto a que, comillas, existen tomas violentas y otras no violentas. La Erika hablaba acerca de los hechos de violencia en los establecimientos educacionales. ¿Qué a ti te provoca o que quieras decir porque te tiene atragantada, molesta o feliz? Que no sea ninguno de estos dos temas que ya uno lo discutimos y el tema de las usurpaciones lo vamos a discutir
en un ratito más. ¿Cómo estás, Karen? Estás silenciada, querida Karen. Ahí sí. Sí, sí, sí. Tengo un reclamo contra mi marido, ¿puede ser o no? No. Pobre hombre, no tiene cómo defenderse. Pobre hombre, no. Yo empatizo con ese hombre. Sí, sí, todo empatito, todos dicen lo mismo. Oye, no, yo recién me incorporo, saludo a la Erika, Álvaro que está por ahí, y por supuesto a Aislado, y saludos para ti también. Comparto absolutamente las dos, los dos reclamos que tienen, ¿no? em, estas molestias. Y bueno, y otra cosa que a mí me tiene súper preocupada, que son los cierres de colegios en Tiltil, que Sí, se avisaron ayer que ya cuántos, 9 colegios creo, tienen que cerrar por falta de recursos. Y bueno, estaba viendo el listado de la cantidad de alumnos que van a quedar sin matrícula, es terrible. Ya tenemos una situación muy, muy compleja en cuanto a matrículas a nivel nacional. Me imagino lo que debe estar pasando las familias de esos niños, de esas comunidades educativas que van a quedar sin colegio, más allá de indagar por qué cuál fue el problema, quién no hizo la pega, porque aquí alguien no hizo la pega. Es empatizar con esas familias que ya tenemos que vivir anualmente esta proeza de encontrarle una vacante a nuestros hijos porque el sistema de admisión escolar no da resultado, no da el resultado esperado. Así que me imagino la tristeza y lo que deben estar pasando esos niños que quedan sin su colegio, esas familias que están en esta situación absolutamente desesperada, porque realmente es un problemazo. sí, 18.000 millones de pesos, que se acarrea desde la administración anterior, según lo que dice la alcaldía, impidiendo que el municipio pague la totalidad de los sueldos de los profesores. Por ahora, según lo que dijo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, entregará los recursos suficientes al municipio para que al menos por este año no se vea obligado a cerrar estos 9 colegios. Pero claro, esta es una situación, 18.000 millones de pesos es una burrada, es una salvajada, una camionada de plata, digamos, y se verían afectados 2.000 estudiantes y 200 profesores se quedarían sin trabajo. Esto es una situación bien, bien delicada, bien compleja, y que me imagino que estamos en el noveno mes del año, perdón, en el décimo, corrijo, si esto no se soluciona o se busca una solución a contar de marzo del próximo año, bueno, la situación va a ser aún más dramática, creo yo. Horrible. Y además que es una situación que yo creo que se puede repetir en otras comunas, porque San Bernardo Seguramente. hace rato que está con paro de profesores reclamando cotizaciones impagas, sueldos impagos, entonces en cualquier minuto empiezan a caer otras comunas con esta lamentable situación. Y los más perjudicados son los niños. Ahora, la Erika está por ahí, ¿verdad? Porque el otro día lo discutimos acá también y en otro programa, respecto a, más allá de la mala gestión, como dice el aislado, de lo que está pasando en la comuna de Santiago y en otras comunas, en fin. Erika, ¿estás por ahí? Sí, estoy, Porque el tema de las corporaciones, ¿verdad? Y la desmunicipalización de la educación pública, algo que comenzó a mediados de la década del 80, del 80 digo, y que ahora entiendo que todavía no se concreta, a pesar de que ya está establecido que eso ocurra. ¿Qué tanto crees tú que las municipalidades debieran efectivamente, y así te lo pregunto derechamente, digamos, debieran efectivamente, hay un problema en que las municipalidades se hagan cargo justamente del tema de la educación en sus comunas? o sea, a ver, la desmunicipalización no avanzó porque el proyecto, que era cierto, estos famosos servicios locales de educación, que fue lo que Servicio local ese de día educación, discutimos, eso, SLE. los, los servicios locales de educación, que son los que se tenían que crear, veintitantos a lo largo de todo Chile para poder desmunicipalizar la educación, sonaba muy bonito en la teoría, pero no fue posible implementarlo en la práctica. Mm. Y los mismos asistentes de la educación que se vieron afectados porque quedaban sin pega, ¿cierto?, en los colegios, y los mismos profes que se vieron afectados les pidieron al Ministerio de Educación de ese entonces que parara la implementación, llegando así a implementar no más de 6.
es así como quedamos con un montón de comunas, ¿cierto? Y muchas regiones de Chile que no tienen el servicio local de educación, siguiendo con la línea de la educación en manos de la municipalidad. Pero el tema, más allá de si yo creo que los municipios deben hacerse cargo de la educación o no deben hacerse cargo de la educación, el tema es, de fondo, ¿por qué algunos municipios han hecho también la labor, que tienen muy buena educación y tienen muy buenos resultados, versus otros, donde se ha perdido toda la plata y las gestiones malas? Y se han hecho mala gestión en cuanto a los resultados que tienen los niños. Oye, y no solamente en el resultado académico, sino en toda la área, porque hasta con el tema alimentario han tenido problemas algunas municipalidades en cuanto a los recursos económicos. Entonces, yo creo que el problema no es desmunicipalizar, sino que la educación pública de parte del Estado fuera fiscalizada de la manera correcta. Mira, la educación particular subvencionada es tremendamente fiscalizada. Da muestras lejos de mejor servicio educacional que se entrega, tanto es así que los resultados académicos lo respaldan, pero no solamente los resultados académicos, sino la famosa tómbola, ¿cierto? La famosa, que nosotros decimos tómbola, pero Sí. el SAE, la mayor cantidad de alumnos son postulados a colegios particulares subvencionados, porque los apoderados ven con mejores ojos la educación particular subvencionada. ¿Por qué? Porque detrás de ese colegio al que yo estoy postulando a mi hijo, hay una persona, hay una cara, hay un responsable, ¿cierto? Que va a responder por el servicio, lo que no pasa en la educación municipal. Entonces, el tema no es si los municipios deberían seguir o no con la educación. El tema es por qué no se fiscalizó de tal manera la educación pública que los municipios se vieran obligados a entregar un buen servicio educacional. O sea, ¿dónde estuvo el abandono del Estado a la educación pública? ¿En qué momento se produce? Que de ahí para adelante ningún gobierno es capaz de ponerle el cascabel al gato, porque seamos honestos, aquí da lo mismo la línea del gobierno. De hecho, de izquierda ninguno le puso el cascabel al gato y la educación pública ha ido cada vez empeorando más. Y la educación pasa, insisto, por el municipio, pero hay algunos que sí lo hacen bien. ¿Cachai? O sea, el alcalde más responsable o que tiene mejor equipo de gestión da mejores resultados, no necesariamente el que tiene más lucas, sino el que tiene mejor equipo de gestión, versus otros que dan pésimos resultados porque abandonaron la educación. Pero independientemente de que esté o no en manos del municipio, la educación es del Estado. Por lo tanto, el Estado, independientemente del gobierno de turno, a través del Ministerio de Educación, debiera haberse hecho responsable de una vez por todas, haberle puesto el cascabel al gato. Y es lo que no hacen. Ladislao, ¿algo que decir sobre este tema? Karen, después voy contigo. Mira, quiero retomar lo que había planteado Erika en relación a los hechos de violencia, que creo que, para complementar la idea, ¿qué es lo que se busca cuando intentan quemar los colegios? ¿Qué es lo que se busca cuando intentan quemar a un profesor o quemar a un inspector? ¿Qué es lo que se busca cuando incendian las micros en las afueras del Más colegio? allá del daño asociado, digamos. Sí, claro. ¿Qué se busca? ¿Tú crees que hay una reivindicación por un mejoramiento de la calidad de la educación? ¿O en realidad lo que se quiere destruir es el concepto de autoridad? ¿O se quiere destruir el aparataje institucional, digamos? Entonces, por eso te digo que, a mi juicio, ¿y por qué no se castiga esto por parte de la autoridad? Bueno, yo creo que todo obedece a una razón de orden ideológico. Lo veo, es súper simple. Yo no sé por qué la gente suele buscarle un buen interés que la política se mueve. Estábamos acostumbrados en Chile que se moviera por un buen interés, por un interés legítimo. Pero creo que ha habido una degradación muy grande de la política. Y hoy día los actores políticos o determinadas corrientes ideológicas están dispuestos a hacer cualquier cosa con el propósito de obtener determinados resultados, ya sea para su ideología política, para la revolución que persiguen, etc. Velo en Argentina, por ejemplo. ¿Cómo podría ser aceptable que un país que tenía el nivel de riqueza que tenía Argentina hoy día tenga un 50% de pobres? ¿Qué han hecho más de 30 años de gobierno de izquierda, con una izquierda que ha trabajado bastante fuerte en el ámbito educacional por mejorar la calidad de vida de las personas y por mejorar la calidad de la educación de los argentinos? Hoy día la calidad de la educación de los argentinos es cada vez peor.
Ahora, ¿qué finalidad tiene eso? Obtener gente ignorante, obtener personas que no tienen la ambición del ascenso social, tiene por objeto evitar la creación de una burguesía, o sea, personas que tengan el interés de avanzar por su cuenta en un mejoramiento de la calidad de su vida personal, de ejercer determinadas actividades honradas para ganarse un dinero, etcétera. No, lo que queremos es que usted dependa del Estado, que usted dependa de la política, que usted esté solo en la sociedad, tan solo que yo le tiendo la mano como política y de alguna manera lo recluto con el fin de yo mantenerme en el poder o ejercer determinada influencia, la instrumentalización de las personas. Eso es lo que está detrás de todo esto, que es una miseria desde el punto de vista político. Pero eso es la verdad. Velo en Argentina. Y lo que está ocurriendo en Chile, lo que nos está ocurriendo hoy día en Chile, es que estamos frente a una argentinización de prácticas que han sido previamente implementadas en otros países, como por ejemplo en Argentina, que lo que han hecho es empobrecer a la gente para que las personas voten por los políticos de turno que siguen manteniendo el poder, que siguen corrompiéndose y siguen robando en el Estado. Y nosotros vamos caminando hacia allá caminamos. Si no, no tienen ninguna explicación que se cometan todo este tipo de fechorías, que se permitan, que en realidad la calidad de la educación haya sido destruida en los establecimientos emblemáticos. O sea, ¿qué institución era un ejemplo para el ascenso social, para el mejoramiento de la calidad de la vida de las personas? Que el Instituto Nacional era un gran ejemplo para que personas de escasos recursos pudieran de alguna manera ingresar a la clase media, pudieran optar a una mejor calidad de vida, a ser profesionales de gran calidad. Hay toda una historia de Chile en relación a esa educación de calidad. ¿Y qué hicieron con el Instituto Nacional? Destruirlo. ¿Y en qué están en el liceo de aplicación? Destruyéndolo. ¿Y en qué están en el Barro Arana? Destruyéndolo. Entonces tú dices, ¿casualidad? No, no es casualidad. No es casualidad. Aquí hay una política destinada a eso. Ya, ley de usurpaciones. Lo comentaba Ladislao al principio. Recordemos que el gobierno presenta estos vetos, 10 observaciones de fondo, 4 de carácter formal, y lo que busca el gobierno es cárcel solo para las tomas violentas y daños materiales y se elimina la cautela, se suprime la legítima defensa privilegiada que permitiría restituir el bien tomado por mano propia. Y yo leía por ahí que se recordaba que el Código Penal vigente reconoce que existen hoy día las usurpaciones sin violencia. Tomando estos antecedentes, esto que mañana o este martes, en rigor, hoy, la Comisión de Seguridad del Senado, que preside Levópoli y Felipe Cast, va a discutir esta materia y después vuelve a la sala del Congreso. De todas maneras, hay que recordar que más allá de la facultad que tiene el Ejecutivo de presentar vetos, ya sea sustitutivos, aditivos o supresivos, esto finalmente tiene que votarse. Y si no me equivoco, salvo los vetos aditivos, requiere de 2/3. Por lo tanto, es bastante alto el quórum. ¿Cómo lo ves tú, Ladislao, más allá de tu sensación al principio y desde el punto de vista práctico, digamos, si es que efectivamente esto va a ver la luz o definitivamente el proyecto va a ser como originalmente se aprobó en el Senado? Yo creo de que es posible en este caso llegar a algún acuerdo. Yo creo que yo comparto parcialmente la aprehensión de que, eh, de que la ley ampare un 100% la autotutela, como fue que salió de la ley del Congreso, ¿no? Porque, a ver, te lo explico en términos muy simples. Hoy día existe legítima defensa privilegiada si yo dentro de mi predio, ¿no es cierto?, ingresa un tercero con el objeto de tomárselo y yo me defiendo y lo mato. ¿Tengo legítima defensa privilegiada? Sí, la tengo. ¿Cuándo no la tengo?
cuando yo no estando en el lugar, ¿no es cierto? Ingresan, se toman el lugar y yo intento ingresar al predio y entonces no puedo hacer uso de la fuerza en ese caso, ni puedo invocar la legítima defensa privilegiada. O sea, si un delincuente salta la pandereta en mi casa, digamos, y yo lo veo saltando la pandereta, ingresando a mi inmueble, y yo le disparo y lo mato, yo tengo legítima defensa privilegiada. Eso significa una inversión de la carga de la prueba. El que tiene que probar si yo maté al delincuente o lo herí, el que tiene que probar el delincuente o la familia del delincuente que yo no ejercí mis facultades dentro de la legítima defensa, que no empleé medios racionales, que no había un peligro inminente que afectara mi seguridad, etcétera. Proporcionalidad, ¿no? La proporcionalidad de los medios empleados, claro. No. Entonces, el punto es que si debiera una ley validar la autotutela cuando se han tomado un predio propio y yo quiero recuperarlo por la fuerza y puedo valerme, no sé, de particulares, digamos, y no de la figura del Estado, para recuperarlo, yo creo que no, porque eso es inducir a la violencia, ¿no? Pero sí debiera la norma establecer facultades provisorias, ya sea a un juez e incluso a la fiscalía, si existe una presunción de dominio del inmueble, para que le den orden a las policías y las policías sí puedan ejercer la fuerza, porque la policía sí tiene las facultades para ejercer la fuerza, ¿no? Y en las otras materias que forman parte del veto aditivo en el cual quiere, por ejemplo, eh, se quiere facilitar, ¿no es cierto?, la rebaja de las penas respecto de aquella persona que no tenía una vivienda o se encontraba en una situación precaria, etcétera. Yo creo que esas normas, yo creo que no van a prosperar, fíjate, porque yo creo que es difícil hablar de que no exista una toma, que no haya violencia detrás de la toma, digamos. Eh, Mira, el único caso que podríamos decir que no existe violencia respecto a la toma es cuando la toma opera respecto a espacios públicos, de bienes fiscales, digamos. Claro. Porque el Estado, ahí somos todos, ¿no es cierto? La gente va y se tomó en el cerro de Antofagasta, digamos, en las orillas del cerro, eso no pertenece a nadie, pertenece al Estado de Chile, y se asientan unas familias ahí. Que No, respecto de no esto, solo se asientan, sino que muchas veces lucran, digamos. sí, claro, pero estamos hablando de bienes públicos. Sí, claro, pero tú empiezas a Se le va- lucrar, se- digamos, o se sea, le- se le empezáis va- a se le va- lotear, oye, vente para acá, me pagáis tanto, o Es sea, que, o sea, si tú ejerces actos de delincuencia, ¿no es cierto?, al interior de eso, ya esa es otra cosa, digamos. Pero mm, podría haber un tratamiento diferenciado respecto de lo que es propiedad privada, de lo que es propiedad fiscal. Y podría establecer un trato más beneficioso si afectas bienes del Estado y si no afectas bienes de particulares. Pero sí. tratando de particulares, decir que una toma no es violenta me parece a lo menos contradictorio. Claro, porque además yo entiendo que también, a pesar de que, como yo decía, el Código Penal vigente reconoce que existen usurpaciones sin violencia, y que seguramente dice relación con lo que decía Ladislao respecto a, digamos, bienes públicos o predios que son del Ministerio de Bienes Nacionales o en fin. eh, Al final creo que la persona a la cual le hacen una toma o una usurpación, sea como sea, es violento, digamos. La violencia, me imagino, no requiere necesariamente, y corrígeme si me equivoco, Laislao, que lleguen disparando, digamos, o No, que o sea, lleguen mira, amenazando, que, claro, ya el hecho en sí es violento. sí, claro. Y mira, te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú distingues un delito de robo de un delito de hurto, el robo tiene una penalidad más alta que el hurto. El hurto es Claro, cuando yo rapticiamente me hago de la cosa, ¿no es cierto? Y el robo es cuando uso violencia o intimidación. Pero si yo ocupo escalamiento, por ejemplo, o sea, entro por una vía no destinada al efecto, al lugar donde quiero ingresar, y puede ser que no tenga moradores, pero es robo claro, igual, es robo exacto. igual. Ya, si yo ingreso subrepticiamente por vía no destinada al efecto, voy, voto, qué sé yo, había, qué sé yo, reja, en fin, voy, paso, traspaso las rejas, entro por una vía no destinada al efecto, ya. ¿Y por qué voy a tener una penalidad distinta? Si Mm, yo estoy en pleno conocimiento
de que estoy ingresando a un predio que es propiedad privada. Ahora, si hay desconocimiento de que el predio es de propiedad privada, desconocimiento, bueno, a lo mejor podría alegar algún tipo de atenuante, pero ahí se aplica la regla general, digamos, Sí, claro. del Código Penal. Karen, Erika, Error de tipo penal, ¿me entiendes? claro, 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 que es una cosa más de forma. Erika, Oye, Karen, Felipe, Erika, sí, por yo lo favor. encuentro un despropósito, o sea, la palabra en sí a mí me violenta. Entonces, ¿dónde está el límite? Porque yo escucho al aislado y claro, todos entendemos lo que él está explicando, pero el tema es la visión que hay al momento de poner como condición, ¿cierto? La pena si no es una toma violenta, si es toma, es violenta. O sea, ya estás invadiendo un espacio de otro y eso es violencia. En Por todo medio, orden de a medio de la cosas es fuerza, medio de la violencia. fuerza física, porque está ocupando la Ya, fuerza física para hacerte de una cosa que tú sabes que no. absolutamente. O sea, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo una casa en la playa, mira, yo vivo en mi casa y tengo una casa en la playa y yo vivo en mi casa en otra región. Y resulta que a alguien se le ocurre tomarse mi casa. Si yo no estaba en la casa y entraron, rompieron puertas, cerrojos y se metieron y se pusieron a vivir en mi casa, y se toman mi casa, no es violencia porque yo no estaba ahí, sigue siendo igual de violento, porque están invadiendo mi espacio y entraron a la fuerza y me quitaron lo que me corresponde a mí por derecho, porque es de mi propiedad. Por lo tanto, es violencia. Y eso además genera una violencia emocional que puede llegar a hacerme sentir a mí, o sea, a tener a mí conflictos emocionales producto de lo que estoy viviendo. Entonces, es violencia. Por lo tanto, encuentro que es un despropósito calificarlo de violento o menos violento. Entonces, ahí yo no sé por qué este gobierno tiene miedo a irse con todo en contra de las tomas. De verdad, yo lo encuentro insólito mira, si es lo mismo que las tomas en los colegios, la visión que ellos tienen de las tomas de los colegios, de los establecimientos educacionales, todo es lo mismo. Es como tenerle miedo a decir con todas las palabras que cuando se toma en un colegio es violencia, que cuando te invaden propiedad privada es violencia y que la ley tiene que caer con todo en eso, con todo. Entonces, si los parlamentarios están tratando de presentar un proyecto o indicaciones que vaya en beneficio del ciudadano de a pie, porque miércoles le hacen este tipo de aprehensiones a lo que se presenta. Eso lo encuentro insólito, por decirlo Karen, menos. Sí, o sea, en la misma línea de la Erika, creo que es como nuevamente uno siente como ciudadano común y corriente que este gobierno trata de favorecer a los delincuentes. O sea que, a ver, yo como ciudadana, ¿hasta dónde, cómo puedo saber qué me ampara la ley? O sea, ¿de qué me están protegiendo a mí como ciudadana? ¿Cachai? Entonces, eso no queda claro. ¿Con qué finalidad se está haciendo esta ley? Porque tiene que existir, pero sin la necesidad de proteger a nadie, porque además, a ver si aquí el aislado me puede como orientar, sé que una es pena de cárcel y la otra sería una multa, ¿cierto? No, Pero ¿qué pasa? Que si se toman mi casa cuando yo no estoy, sin violencia, hacen uso de mi casa, usan las cosas de mi casa, puede que cuando me devuelvan la casa, si es que es así, puedo que lo encuentre sin sanitario, sin cañería, sin calefón. ¿Y cuál va a ser la retribución para el ciudadano que salió afectado? Porque la multa no va a ser para el ciudadano, o sea, la multa se va al Estado. Entonces, ¿de qué me protege a mí esta ley? Yo encuentro que no tiene ninguna, no sé, o yo estoy muy mal, muy perdida, no sé. Y además, si fuese un bien estatal, por ejemplo, o sea, a todos nos afecta que el bandejón de la Alameda, por ejemplo, esté lleno de carpa. Aquí en Maipú hay una toma gigantesca que ha ido creciendo cada vez más de extranjeros. Bueno, ahora ya hay una diferente tipo de personas que ya, como dice Felipe, hay negocios, hay gimnasio, es un foco de delincuencia, un foco sanitario muy complejo porque no hay agua potable, no hay, y resulta que se siguen y se siguen sumando y nadie tiene los pantalones para ir y hacer algo en contra de eso. Y los afectados son los vecinos. Claro, es un lugar público, no es de un privado, pero los afectados somos todos los vecinos que tenemos que pasar por ahí o los vecinos que viven ahí. Entonces,
yo creo que si la ley no sale como corresponde, no tiene ninguna validez. ¿De qué nos va a defender finalmente? Ya, don Ladislao, dale tú, cierra y vamos con el otro tema. Mira, solo para... Yo creo que hay que distinguir claramente qué es violencia y qué no es violencia. Y el tema de la violencia no es un tema semántico, es un tema jurídico, digamos, ¿ya? No es un tema de la palabra emplearla de manera coloquial. Esto me es violento. Lo que está ocurriendo con la realidad me es violento. No, no es violento porque para mí sea subjetivamente violento. No, tenemos que determinar qué es violencia. Y violencia es uso de la fuerza física para obtener una cosa, sin el consentimiento de nadie. ¿Me entiendes? Si yo por la fuerza voy, rompo las chapas de una puerta, porque el inmueble estaba vacío, no estaban los moradores, claro, pero yo rompo las chapas de la puerta o rompo una ventana, ingreso al inmueble y me lo tomo, como el caso uno ocupa, ¿cómo me vas a decir que porque esa persona no tenga vivienda propia, va a estar sujeto a una penalidad más baja? Si lo que él hizo es uso de la fuerza física para el ingreso al lugar sin el consentimiento del dueño. Y por lo tanto, eso no es no violento, es violento, porque he hecho uso de la fuerza física. Yo creo que la ley tiene que definir claramente qué es lo que se entiende por violencia. Tienes que definirlo claramente. ¿Ya? Y yo creo de que el gobierno en particular no toma las medidas correspondientes en este caso o intenta de alguna manera revertir los efectos severos de la ley. Bueno, porque ideológicamente piensa que toda propiedad es un robo. No hay que proteger mucho la propiedad privada porque toda propiedad es un robo. Entonces, ¿cómo voy a yo castigar al que le roba a un ladrón? Eso es lo que está dentro. Filosóficamente, eso es. Ya. Habló José Antonio Cast, dijo o asegura que van a dar vuelta a la opinión ciudadana sobre el proyecto de nueva constitución. Todo el mundo hace política ficción, yo vivo el día porque nadie sabe qué va a pasar en 2 años más, entonces poner la elección presidencial por delante de la oportunidad que tenemos hoy es un tremendo error, eso es una manera de contestarle a Evelyn Matei. Además, el senador Rojo Edwards llama a votar en contra de la propuesta del Consejo y así evitar el plebiscito del 17 de diciembre. Y además se hace público que Carlos Frontaura del Partido Republicano, Máximo Páez de la UDI, Sebastián Soto, Independiente de Bópoli, Juan José Osa de Renovación Nacional, Matías Walker de Demócrata y Sarko Lux de Amarillos, se están juntando. ¿Por qué? Porque le quieren entregar viabilidad a este proceso. Y además, según la última encuesta Academ, el 54% de los encuestados votaría en contra. Yo creo que ya sería bueno que evitáramos el rechazo, porque se llama en contra, y apenas un 24% estaría votando a favor. A favor un 24, en contra un 54, según la última encuesta Academ. Algunos antecedentes acerca de lo que está ocurriendo en el tema constitucional, que estamos viviendo un segundo proceso. Ladislao, Karen, Erika, alguien que quiera opinar acerca de lo que yo señalé o algo que quieran agregar acerca de Oye, lo que está ocurriendo con el Consejo Constitucional. oye, entretenido yo encuentro lo que está ocurriendo, ¿qué queréis que te diga? Porque es insólito que en el mismo sector, en este caso el sector de la derecha, hayan voces tan disidentes. No sé si a ustedes les parece eso. Yo encuentro que la chimuchina está buena, así como que nos tienen entretenido este tiempo. Más allá, lógicamente, que yo miro con seriedad el proceso y todo, no crean que todo es esta cosa, pero yo lo encuentro entretenido porque entre que se muerden, ¿cierto? Se sueltan, se apoyan uno a otro, después se vuelven a morder, y está, como dice nuestro amigo Felipe, palabra que implementó en las elecciones, todo tan líquido que nadie sabe cómo se viene el resultado de estas elecciones, pero a mí me parece bastante, fíjate, extraño, y lo quiero compartir porque la gente, uno cuando es dirigente comparte mucho con personas y la gente a uno le hace los comentarios, el termómetro de la calle, es como, es raro esto, que en el mismo sector unos estén de acuerdo y otros no, cuando se supone que se unieron para poder sacar la mayor cantidad de constituyentes, y hoy día que están adentro, entre ellos hay tanta disidencia. Yo solo espero que se logre
generar el mejor texto para nuestro país, que le haga bien a Chile, pero que sobre todas las cosas genere unidad. Y no sé si este texto tiene eso. Sí, Eso no, yo ese solamente es mi desarrollo. para aclarar lo que decía la Erika, igual yo siempre digo que el tema de lo líquido se lo copia a los economistas, que a los economistas les encanta hablar de que las cosas están líquidas. En todo caso, para que quede claro que no es una frase mía, digamos, sino que y yo, como siempre lo digo, lo copio de los economistas. Karen y Ladislao. Modesto, qué modesto, Felipe. No, no, pues sí es verdad, pues si no, ¿para qué no, para qué vamos a hacer, cómo me voy a hacer parte o autor de algo que no es mío? Muy Pero que bien. lo encuentro una manera gráfica de explicarlo, digamos. Pero si no es violento, no hay Claro, problema. claro. Nada, yo creo que está súper entretenido. Coincido con la Erika. Hay como 3 realities dando vuelta en este minuto en nuestra televisión chilena. Pero sí, o sea, yo creo que nosotros como ciudadanos y líderes quizás de movimiento estamos muy atentos a todo lo que pueda cambiar en último minuto, a todo lo que está aprobado, a las cosas a conversar con otras personas que tienen que ver con otras áreas de otras, por ejemplo, iniciativas populares que se presentaron, como recaudando información, hay mucha información y pendiente de qué pueda pasar. Ahora sí me parece extraño, por decirlo menos, el comentario de Rojo Edwards. O sea, es como, no sé, como que el único que está como para otro horizonte, no sé. Me sorprendió. Me sorprendió y encuentro un poco carepalo, pero nada, yo creo de que está bien. O sea, sí me encuentro valorable que José Antonio Cast se esté tirando la carne de la parrilla sin temor a quemar su capital político y creo que le puede ser muy beneficioso o lo contrario. Eso encuentro que es valorable. Sí, Ladislao, por favor. Yo creo que esta división al interior de la derecha obedece solamente a un cálculo político. ¿Cómo interpretar de mejor manera al electorado con el objeto de obtener la mayor cantidad de votos en la próxima elección parlamentaria? Claro, ¿Y por qué el cálculo o por la disputa que se está produciendo? Porque están evaluando, en el caso republicano, yo creo que republicanos piensa de que una nueva constitución, lo dicen desde el punto de vista formal, a lo mejor que quieren que esto se apruebe, ¿no? Lo dicen de una manera formal, pero yo creo que republicano sabe de que detrás de la cifra del rechazo hay una cantidad importante, como lo dice la última academia, que es partidario de mantener la constitución de 1980, que se habla de que alrededor de un 41% de las personas que responden quieren que se mantenga la constitución de 1980. Entonces, republicano dice, bueno, no importa, si este proceso fracasa y yo estuve por la postura más dura o porque se mantenga la constitución del 80 o porque nunca nosotros quisimos una constitución, bueno, ojalá que esto fracase. Por otro lado, Renovación Nacional, y endosarle la responsabilidad a la UDI, Evópoli y Renovación Nacional que se jugaron por una que nos una. Rechacemos, pero para hacer un texto mejor. claro, y en el caso de la UDI, de Renovación Nacional y de Evópoli, lo que pasa es que ellos están casados por sus propias palabras. Efectivamente, quienes abrieron paso al proceso constituyente nuevo son aquellos que llamaron en la elección pasada, cuando se votó apruebo o rechazo al texto de la Convención Constitucional, hubo un sector importante que votó y dijo, no quiero esta, quiero otra. Y efectivamente nosotros reconocemos de que hubo un 80% del país que fue partidario de una nueva constitución. Nosotros le decimos que no es que nosotros no queramos una nueva constitución, sino que lo que nosotros no queremos es esta constitución, pero sí queremos y asumimos el compromiso de que nosotros rechazamos para abrir un nuevo proceso constituyente. Entonces tienes una palabra empeñada, ¿me entiendes?, de tratar de sacar adelante un proceso constitucional y por lo tanto desplegar todo lo posible, al menos para quedar frente a la opinión pública,
como que ellos hicieron todo lo necesario para que este proceso saliera adelante y no salió por culpa de quién, de los republicanos, ¿me entiendes? Entonces, Sí, por supuesto. el conflicto hoy día está dado por cómo quedar mejor parado frente al electorado, y la posición va a ir variando en la medida que las encuestas vayan dando sus resultados y qué piensa la gente del proceso Obvio. constituyente. Yo no tengo tan claro Oye, si Rojo Edwards estaría diciendo lo que está diciendo si es que las encuestas dijeran que mayoritariamente la gente está en contra. eso mismo iba a decir yo. Me gustaría saber cuál sería la No, opinión no tengo de cómo él en comprobarlo, particular, pero de él en particular respecto a una encuesta con otros resultados, porque para qué estamos con cuestiones, ¿sí? Independientemente del respeto y el cariño que yo le tengo a Rojo Edo, lo conozco hace años, yo ¿le siempre he dicho tienes lo mismo, él fue una cariño? de las ¿Le tienes primeras. cariño? Le tengo un cariño, ¿sabes por qué? Porque él fue una de las primeras personas en el año 2011 que a nosotros nos apoyó como movimiento de padres y apoderados. Nos Ah, recibió en su oficina y nos apoyó para nuestra demanda y lo que en ese momento nosotros estábamos planteando. Yo creo que uno tiene que aprender de lealtad en ese sentido. Entonces, por a mí eso me yo cae siempre digo bien lo el mismo. papá porque No fue es- el síndico de la U. Ya, yo no estoy diciendo con esto que comparto su visión política. Lo que estoy diciendo es que uno por lealtad le guarda cierto respeto y cierto cariño a las personas, que en el caso del Rojo Eduard. Pero yo creo que como buen político cambiaría la opinión si la mayoría de las personas en una encuesta votaran que se va a aprobar el texto. Ahí a lo mejor no sería tan crítico al texto. Yo solo quiero decir que nosotros en el primer proceso presentamos junto, ¿cierto?, a otros movimientos, incluida la coordinadora, que fue quien llevaba la voz cantante, ¿cierto?, y que apoyó a los otros movimientos para presentar iniciativas popular de norma, que no fueron ni siquiera leídas, rechazadas de instancia, sí, pero de entrada rechazadas. Y hoy día en el segundo proceso, nosotros presentamos iniciativas en el tema de educación que tuvieron excelentes resultados y que hoy día son parte del texto que se propone. Entonces, hoy día nosotros no podemos decir ¿cómo se llama? Que el trabajo es el mismo. Yo no desconozco el trabajo hoy día de los consejeros, porque sí acogieron, al menos en educación, y con Karen estamos, yo creo, las dos de acuerdo con esto. El texto recogió muchos de los puntos que nosotros presentamos en la iniciativa popular de norma ligado a educación. No estoy hablando de la totalidad del texto, pero en educación sí. Entonces yo creo que el trabajo es diferente, que se hizo hoy día con una seriedad muy lejos de ser muy buena en referencia al anterior, pero no creo, como muy bien dijo Ladislao, que la mayoría que votó rechazo hoy día se siente identificado por un nuevo texto constitucional. Lo que, lo que desde mi punto de vista es negativo, si es que sale un buen texto, sería negativo que lo rechazáramos. ¿Saben por qué? Porque yo soy de ese porcentaje de chilenos que le tiene miedo a que la izquierda siga con esta bandera de lucha por años y años y años, de alguna manera oprimiendo a la ciudadanía chilena con el cuento de que la constitución del 80 es la que nos prohíbe avanzar en todo ámbito en nuestro país. Entonces, si fuera por eso, creo que yo sería una de las personas que diría, pucha, si el texto es bueno, la propuesta es buena, votemos a favor. Todavía no lo conocemos en su contexto, estoy hablando en una hipótesis, en un supuesto. Pero si lo conociéramos en el contexto general, porque yo me imagino que el presidente Boris va a llamar a informarse sobre el nuevo texto constitucional, porque él está a la cabeza de una nueva constitución. Y yo creo que el presidente Boris con todos sus ministros van a salir a hacer campaña, como lo hicieron por el texto anterior. ¿O ustedes creen que no va a hacer campaña para que voten a favor? Depende, po, porque como republicano echó a correr la bola que si el gobierno estaba a favor era lo mejor que le podía pasar para los que están en contra o viceversa. No sé, po. En una de esas no dice nada, no sé. Es una buena pregunta eso, Erika, pero de hasta ahora difícil respuesta. No sé qué pueda pasar de acá a unos días, digamos. La aislado. Don Felipe, desgraciadamente yo le había avisado, me tenía que ir por horario, tengo que Pero usted se va a ir como ir, Lucho Dimas, se va a pero ir pero tirando algo. no, pero les mando una solamente lo único que les voy a tirar es buena onda, buenas vibras, Ah, yo un quería tirar abrazo una enorme a frase, Karen, yo creí que iba a un tirar una abrazo frase. enorme a Erika y un abrazo enorme a ti, Felipe. Un Abrazo, querido abrazo, Ladislao. Ladislao, gusto de compartir el programa hoy Cuídese día mucho. contigo. Cuídese Igualmente. mucho. Y además aprovechamos de despedir el programa porque nos pilló el tiempo. Erika Muñoz, un Así es, abrazo. pues. Karen Besito, Farías, Ladislao Felipe. Ureta. Esto fue Carta Ciudadana de día martes. Pásenlo bien, un abrazo y éxito en todo. Ah, y mañana seguramente, Karen, si es que estás tú o no estás tú también,
podemos ver un nuevo capítulo de... Lo que callan las fundaciones. Que lo pasen bien, cuídense, Ay, chao, yo quiero chao. ser invitada a ese programa. Chao, chao, buen martes.